Buenas noches, señor Rajoy. Quiero empezar por decirles que hoy me siento una persona privilegiada. Un ciudadano que ha dicho llamarse Roberto me ha dicho esta mañana: muchos españoles pagaríamos por decirle al señor Rajoy lo que pensamos. Sí, soy una privilegiada, porque gracias a los votos de 1.140.242 ciudadanos españoles puedo decírselo en su nombre. Y, por cierto, que se lo voy a decir. Señor Rajoy, usted tiene un problema hoy para dirigirse a la nación. Tiene un problema porque primero descubrimos su complicidad con la trama corrupta. Luis, lo entiendo. Sé fuerte. Mañana te llamaré. Un abrazo. 20 de enero del 2013. Y después descubrimos sus mentiras. Ya les adelanto yo que en el Partido Popular ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito. Agosto del 2013. Sí, señor Rajoy, sus mentiras. Porque el juez Ruz, el abogado del Estado y la Fiscalía Anticorrupción han dado por probado hace ya meses la existencia de una contabilidad paralela, de una caja B en el Partido Popular. Una contabilidad destinada, según el propio auto, abro comillas, a pago de gastos generados en campañas electorales, cierro comillas, pago de complementos de sueldos a determinadas personas vinculadas al Partido Popular, cierro comillas, pago de distintos servicios y gastos en beneficio del Partido Popular. Señor Rajoy, usted debiera haber abandonado ese banco azul el mismo día que el juez dio por probado que su partido se financió con dinero negro. Pero usted ha demostrado estar muy por debajo de lo éticamente exigible y viene hoy aquí a intentar tapar sus vergüenzas con cifras y con soflamas. Pero, señor Rajoy, la España real, la que nos está viendo, ya no se deja engañar por usted. Le hablaré de esa España nuestra, de esa España de hombres y mujeres normales que hacen cosas extraordinarias, que exigen y merecen decencia y verdad. Le hablaré de las personas, no de los números. Le hablaré de sus mentiras, de las de usted. Los millones de ciudadanos que han sido expulsados del sistema como consecuencia de sus políticas se indignan cuando usted corrompe el significado de las palabras y les habla, por ejemplo, de recuperación. ¿Qué recuperación le ha llegado a los 3 millones de parados que se encuentran sin cobertura? ¿Qué recuperación les ha llegado al 12% de españoles con empleo que viven en situación de pobreza? ¿Qué recuperación les ha llegado a los estafados por las preferentes? Los que su Gobierno, por cierto, deja tirados. Otro ciudadano, que dice llamarse Javier, me ha enviado una pregunta a mi página de Facebook. Dígale al señor Rajoy a ver si ha invertido sus ahorros en preferentes. Pregúntele, señor Rajoy, ¿ha invertido sus ahorros en preferentes? Y si lo hubiera hecho, ¿sabe usted, señor Rajoy, quién le habría defendido? Señor Rajoy, las cifras macro que usted ha expuesto esta mañana y a lo largo de esta tarde tienen pies de barro. La deuda ha crecido más que en cualquier país europeo, casi llega al 100%, lo que traslada una enorme carga, una carga muy gravosa a las siguientes generaciones. La actividad industrial se enfría, los costes salariales están congelados o bajo cero y sigue erosionándose el poder adquisitivo de los españoles. Pero usted se permite alardear, por ejemplo, de que el consumo de los españoles sube un 2% tras haber caído, naturalmente, en los últimos 3 años un 7%. ¿Le parece a usted que, habiendo caído en 3 años un 7%, subiendo un tímido 2%, le parece a usted que los españoles consumen más o se consumen más los españoles? ¿Y qué decir de la recuperación del empleo? Pese a la precarización, en enero del 2015 hay 650.000 afiliados menos en la Seguridad Social que cuando ustedes llegaron al Gobierno. 650.000 afiliados menos. Y en 3 años han consumido ustedes el 38% del fondo de reserva.
A este ritmo, si siguen ustedes así y si siguieran ustedes en el Gobierno, los españoles no lo quieran, en 3 años agotarían el fondo. Y como le gusta a usted, el que venga detrás, que arree. Mire, señor Rajoy, la política, aunque en algún momento del debate de esta tarde, particularmente protagonizado por usted, la política no lo pareciera, la política está para aportar soluciones. Y por eso yo no voy a entrar a discutir con usted sobre cifras. Voy a dar algunas, pero no voy a discutir sobre cifras. Como usted sabe, política es una palabra griega que significa relativo a los ciudadanos. Le hago este recordatorio porque hoy hemos hablado mucho de Grecia aquí en este debate y por las traves que usted ha puesto al acuerdo con Grecia, olvidando, por cierto, los obstáculos que otros países pusieron cuando Europa tuvo que ayudar a rescatar a España. Me detengo. Sí, señor Rajoy, España ha sido rescatada por Europa, se lo volveré a decir otra vez. Ha sido un rescate completo, con condiciones, con cargo a la deuda que tenemos que devolver y que tenemos que devolver con intereses. Reúne todos los requisitos de un rescate. Sí, un rescate. Financiero, pero rescate. O sea, acéptelo, debe de ser usted el único español que no se ha enterado o simplemente también en esa cuestión quiere venir aquí a mentirnos. Exijamos, usted se ha puesto exigente, insisto, exijamos al Gobierno griego que cumpla con sus compromisos. Faltaría más. Pero, mire, permítame que yo le exija a usted que sea igual de implacable para recuperar el dinero que los españoles tuvimos que poner para rescatar Bankia y otras entidades hundidas por sus testaferros, los de usted. Sea igual de implacable para perseguir el fraude y la corrupción que nos cuesta más de 118.000 millones de euros a los españoles. Eso sí que ha generado, señor Rajoy, pobreza en nuestro país. Y de eso sí que es usted y su partido, solo o en compañía de otros, directamente responsable. Por cierto, sobre la corrupción y sobre la corrupción en el lenguaje, ha habido otra persona, en este caso una persona que se llama María, que me ha hecho una referencia sobre lo que significa corromper el lenguaje. Le ha oído a usted hablar esta mañana de la Oficina de Recuperación de Activos y me ha mandado un mensaje y me ha dicho, hay que ver, hay que tener cara. Anunciar el mismo día en el que el FROB recurre la fianza a Bankia, una fianza que ha puesto el juez Andreu precisamente para que puedan recuperar lo que les han robado, anunciar el mismo día que ustedes, el FROB, el Gobierno, recurre esa fianza, anunciar que abren una oficina de recuperación de activos. La gente lo sigue y se da cuenta de estas cosas. Decía Polo Valeri que hay quien convierte la política en el arte de impedir que la gente se pueda ocupar de aquello que le concierne. ¿Qué es lo que le concierne a la gente? A los españoles, que son los que mandan, según dice el artículo 10 de nuestra Constitución, nos conciernen dos cosas, el trato y el tratamiento. Se lo explicaré. El tratamiento sería todo aquello que el político puede hacer desde las instituciones del poder, lo que lleva a cabo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o para empeorarla. Vamos, digamos que es lo que podríamos denominar, señor Rajoy, la parte técnica. En medicina, equivaldría a administrar un antibiótico en lugar de otro, en dejar al paciente sedado o en dar una orden de que empiecen a reanimarlo. En política, señor Rajoy, no es muy diferente. En política, usted ha dicho, se trata de elegir, de establecer prioridades. En política, el político se pregunta, ¿subo el impuesto X para poder dar a los españoles mejores servicios? ¿Firmo el acuerdo Y para exportar armamento a un país de dudosa reputación, pero con el cual impediré que muchos trabajadores, con este acuerdo, impediré que muchos trabajadores se queden en la calle? Eso es el tratamiento. El trato, sin embargo, señor Rajoy, es la parte humana. Volviendo al símil del hospital, para que me entienda, el trato es la sonrisa de la enfermera que viene a cambiar la botella de suero, es la visita del médico cuando se acerca al paciente y le informa en persona cómo evoluciona su enfermedad y cómo piensa curarle. El trato en política, señor Rajoy, es la honestidad para decirle a la gente o al paciente
con palabras llanas e inteligibles, lo que pasa y qué es lo que hay que hacer para curarse. El paciente, como el ciudadano, disculpa los errores humanos en el tratamiento, pero lo que no perdona son las mentiras ni el maltrato. Por eso, las demandas en los hospitales, en la política no es muy distinta, se producen casi siempre cuando, detectado el error, el médico no quiere reconocerlo, elude su responsabilidad y a veces incluso se pone chulo con el paciente. Le explico esto, señor Rajoy, para que sepa usted por qué va a perder las elecciones. Va a perder las elecciones, por cierto, por lo mismo que las perdió el señor Zapatero en el año 2011, por mentir a los españoles. No solo por eso, principalmente por eso, pero no solo por eso. También las va a perder porque vive de espaldas al país. Sí, se lo voy a explicar de otra manera que como se lo han explicado mis colegas antes. Usted fue quien proclamó, no hace demasiado tiempo y sin sonrojarse, que quería vivir en la España de Jaume Matas, que quería que toda España fuera igual. La España de Jaume Matas. Ese es su modelo de país. Pero, aunque usted lo haya olvidado, los españoles son mucho mejores que lo que usted piensa y no quieren vivir en la España de Jaume Matas. Hay una España que repudia la mentira y la mediocridad. En esa España, por cierto, que es la España de la mayoría, en esa España, a sus héroes, a los de usted, les metemos en la cárcel por corrupción. España es un país muy alejado de esos personajillos que a usted le gustan. Tenemos el novelista más grande del mundo, el poeta más grande, el mejor equipo de fútbol, el pintor más grande, el mejor tenista. Le comunico que vive usted en un país con un talento excepcional. Un país cuya lengua es la segunda más hablada del mundo, cuya música es conocida desde el Japón a la Tierra de Fuego. Sí, vive usted en un país extraordinario. La marca España, señor Rajoy, no es el Producto Interior Bruto ni la prima de riesgo. La marca España, aquello por lo que somos conocidos y respetados en el mundo entero, es el talento y la creatividad. Y usted los está echando por la borda, los está triturando, como tritura el pensamiento libre y creativo. Sí, porque ustedes son los que ponen el IVA del cine y del teatro en el 21% y el porno en el 4%. Por cierto, esta mañana no ha dicho usted ni una palabra de cultura, lo cual, sabiendo lo que piensa y lo que hace, a lo mejor es lo mejor que podía hacer. Debe usted saber que los españoles que están ahí fuera se enfrentan cada día con dignidad a las consecuencias de su desidia y de sus mentiras. Ellos son los que hacen grande a nuestra nación. Ellos la hacen grande protegiendo a los suyos, cuidando de sus ancianos, de sus niños, de sus jóvenes, sobreviviendo a los recortes en educación, en sanidad, en protección social. Insiste usted en convencernos de que todo lo que están haciendo no es para favorecer a sus amigotes, que a su gente, que a su banco también le gustaría hacer otras cosas, que tampoco hacen lo que hacen para recolocarse gracias a las puertas giratorias. Podríamos admitir que cuando salgan de aquí, podríamos admitir que han elegido, mientras estuvieron, el camino fácil, el de los recortes y el de la obediencia. Pero, por favor, le pido un favor, señor Rajoy, no nos vuelva a contar que no le quedaba otro remedio que hacer lo que han hecho. No nos falte al respeto, no a nosotros, a todos los españoles a los que usted habla. No nos tome por tontos. Mire, no sé si conoce usted la historia de ese albañil que se había fracturado los dos brazos cayéndose de un andamio y fue al hospital a que le curaran. Al cabo de unas semanas le retiraron la escañola y el albañil vio que tenía los codos soldados, pero los tenía soldados al hombro. El albañil dijo: «Doctor, ¿pero esto qué es?». Y el doctor respondió: «No se preocupe, hombre, lo importante es que el hueso ha soldado». Mire, justo así es como usted quiere dar por cerrada esta crisis. Una crisis que han sanado al revés, como los brazos del albañil. Los españoles son más pobres que antes y usted y sus amigos de la puerta giratoria más ricos que antes, más ricos que nunca, como los codos del albañil mal soldados, como los codos del albañil de la crisis, más pobres, la mayoría de los españoles, más ricos ustedes y sus amigos.
Pero usted, empeñado en corromper el significado de las palabras, ha decidido, entre otras cosas, darnos las gracias, no solo a los que estamos aquí, sino a todos los españoles, como si hubiéramos llegado a esta situación voluntariamente y no a golpe de boletín oficial del Estado. La gente, como le decía antes, es muy lista. Los españoles son listos, tienen criterio, tienen imaginación y se fijan en lo que decimos y en lo que usted dijo. Otro español, que dice llamarse Eduardo, me ha escrito en relación con eso de corromper el lenguaje, el significado de las palabras, y me ha dicho textualmente: ¿qué palabrota es eso de comportamientos irregulares que dice el señor Rajoy cuando se refiere a la corrupción? ¿Qué es eso de comportamientos irregulares? Robar es robar, hombre. Robar es robar y punto. ¿Cree usted, señor Rajoy, que esos españoles a los que va a dejar en herencia un país con el 30% de sus habitantes en riesgo de pobreza, con el 25% de paro, un país lleno de tarjetas black y estafas masivas a pensionistas, van a entender que vaya usted y además con una especie de recochineo les dé las gracias, como si lo hubieran hecho por gusto? Por cierto, en relación con las tarjetas black, una señora que dice llamarse María. Sí, hay personas que tienen interés por este debate. Son ciudadanos españoles y les gustaría hacer preguntas. Y yo se las quiero hacer en su nombre si no le importa y no le da la risa. Esta señora, que dice ser de San Blas y que dice tener 82 años, me hace la siguiente reflexión para que yo se la haga a usted. Ese señor, se refiere a los de las tarjetas black, que ha comprado ropa interior con las tarjetas black, me imagino que le habrá costado una pasta. Yo uso ropa interior de 1 euro porque no puedo gastarme en ropa buena, que ya me gustaría. Todo el dinero que Rajoy metió en Bankia porque estaba arruinada. ¿Por qué a mí me quitan mi dinero de las preferentes? Y no me lo dan. Dicen que entendíamos mucho para quitárnoslo. Pero ellos ahora dicen que no sabían para qué eran las tarjetas black. Señores con carrera, porque yo, al fin y al cabo, soy una analfabeta. Solo me sé las 4 reglas. Señorías, a pesar de que ustedes hayan querido convertir esta Cámara en un teatrito en el que la prepotencia es ley y la mentira sale gratis, esta es la Casa de la Soberanía Nacional y cada uno de quienes aquí estamos representamos, haciendo la media, a 132.880 españoles. A nosotros nos salió más caro el escaño, a nosotros nos costó 228.048, pero en la media cada uno de nosotros representamos, y por cierto, sí les representamos a todos los españoles, a 132.880 españoles. Por eso, nuestro grupo se toma este debate muy en serio y nos parece un debate muy importante. Por eso, desde esta tribuna, quiero hablar de lo que considero buenas y malas noticias respecto de cuál es el estado de la nación, además de lo que ya le he dicho. Las malas noticias, señor Rajoy, para la nación son malas noticias, pero bueno, descubrirlo tampoco es demasiado malo. Pero las malas noticias son que el tratamiento que usted ha utilizado, el doctor Rajoy, para sanar a los españoles ni siquiera es un placebo inocuo. Se ha demostrado muy dañino para la inmensa mayoría. Usted nos dice ahora que si queremos sanar completamente nos tenemos que acabar la caja de antibióticos. Eso es lo que usted dice, con más recortes, más sacrificios, más desigualdad, más sangría. Pero, señor Rajoy, los españoles estamos muy familiarizados con los antibióticos y la gente más mayor y la que tiene gusto por el estudio incluso está familiarizado con las sanguijuelas, esas que chupan sangre, ya me entiende. Estamos muy familiarizados y sabemos que empiezan los antibióticos a hacer efecto desde el primer día. En otras palabras, si la austeridad curara, señor Rajoy, ya nos habríamos dado cuenta, ya nos habríamos enterado.
Usted lleva 36 meses administrándonos sus antibióticos y los españoles se mueren literalmente de hambre y de frío. Sí, literalmente. Los bancos de alimentos han atendido en el año 2014 a 1.640.000 personas. Es, señor Rajoy, inaudito que con la cantidad de impuestos que se pagan haya que acudir a la solidaridad privada a tantas ONGs para que tanta gente pueda comer. Y el frío, no tener dinero para encender la calefacción, no me dirá usted que eso no es verdad, causa al año 7.000 muertes prematuras. Y más de 100.000 dependientes han fallecido en España desde el año 2012 esperando la ayuda reconocida por el Estado que nunca llegó. O sea, los españoles sabemos, ya nos hemos dado cuenta, que su tratamiento ni cura ni siquiera palía el dolor. Otra mala noticia, señor Rajoy, es que los españoles nos estamos extinguiendo. No diré que como los dinosaurios, pero sí extinguiendo. Este año, por primera vez, y son datos oficiales, en la historia, por primera vez, el número de fallecimientos en España va a superar al número de nacimientos. Sí, si su partido, Dios no lo quiera, o principalmente los españoles no lo quieran, gobernara en España durante el tiempo suficiente, dentro de unos lustros aquí no quedaría nadie. Este es un país que languidece, pero usted se empeña, a pesar de los anuncios que hoy ha hecho, en que España siga siendo uno de esos 7 países europeos en los que no existe prestación universal por hijo a cargo. Sí se ha empeñado porque ha votado en contra de una iniciativa parlamentaria en ese sentido. Usted prefiere, en vez de ayudar una ayuda universal por hijo a cargo, prefiere que a saber de qué caja se lo va a pagar, dar las gracias a los españoles. ¿Gracias por qué? ¿Por no nacer? ¿Por morirse antes de que les llegue la ayuda a la que tenían derecho reconocido por el Estado? En fin, hasta aquí las malas noticias. Las buenas noticias son que la inmensa mayoría de los españoles no se resignan a vivir con su insensata y mediocre forma de hacer política. Las buenas noticias es que van a luchar por construir la España que merecen. La buena noticia es que sabemos que la manera de salir de la triple crisis política, social y económica que padecemos es uniendo a los españoles, uniéndolos frente a la gigantesca estafa de los partidos viejos. Sí, estafa. Eso es lo que hace grande esta nación, señor Rajoy. La decisión de los españoles de unirse para conseguir un objetivo común, demostrando una vez más, como muchas a lo largo de la historia, que estamos preparados para asumir decisiones difíciles y para luchar por todo aquello a lo que amamos. Ustedes, señor Rajoy, practican el sálvese quien pueda. Nosotros no queremos dejar a nadie tirado. Por cierto, tampoco a los ciudadanos sin papeles, de los que usted ha hablado esta mañana, mintiendo una vez más al decir que todos los españoles tenían cobertura. No, ustedes han dejado tirados a cientos de miles de ciudadanos que viven y trabajan o han trabajado en España. Les han dejado sin atención sanitaria. Nosotros no dejaremos tirado a nadie y tampoco a los ciudadanos sin papeles. Pero fíjese, señor Rajoy, ¿sabe usted dentro de esta buena noticia qué es lo más dramático? Lo más dramático de esta situación es la distancia mínima que existe entre el enorme sufrimiento que su política está infligiendo a los españoles y lo poco que costaría empezar a aliviar ese dolor desde ahora mismo. Erradicar la pobreza infantil, señor Rajoy, cuesta 9.500 millones de euros. Salvar la ciencia y la investigación, solo 320 millones. Acabar con los recortes en sanidad y en educación, 15.000 millones de euros. En suma, menos de 25.000 millones de euros. Sanidad, por cierto. Usted ha hablado hoy aquí de lo bien que está nuestra sanidad. Está bastante mejor, a pesar de ustedes, de lo que ustedes la dejarían con sus medidas. Pero también me ha llegado una pregunta para usted. Más que una pregunta, una reflexión. Tómeselo en serio, porque es serio de verdad. Me escribe un chico que está trabajando en urgencias pediátricas. Se llama David. Dice, ahora mismo, una señora que da leche entera a su bebé porque no puede pagar la de continuidad. Una madre que llora por no poder pagar las vacunas.
Eso es de hoy y es Madrid. No es algo de fuera de donde estamos ahora mismo reunidos. Por ir sumando, señor Montoro, si acabáramos con la corrupción, digo Montoro porque es usted el de los números, no porque tenga usted la culpa directamente. Perdóneme, no quería aludirle. Si acabáramos con la corrupción que suponen los sobrecostes en las contratas públicas, pero de usted eso tiene bastante, ¿eh? Si acabáramos con la corrupción que suponen los sobrecostes de las contratas públicas, según datos oficiales, nos ahorraríamos 48.000 millones. Fíjese, aún nos sobrarían 23.000 millones que podríamos destinar a la economía productiva y aliviar el sufrimiento. Súmele a estas cifras 25.000 millones en duplicidades y 70.000 millones en fraude fiscal, datos oficiales, y tendremos 125.000 millones extra para poner al país en marcha. Estoy hablando de cifras oficiales, tan oficiales que son las suyas. Dígame, señor Rajoy, ¿qué clase de político se niega a hacer eso? Bueno, uno como usted, evidentemente. Formar parte de una comunidad, señor Rajoy, es algo muy positivo. España no es ni una unidad de destino en la universal, como otros quisieran, como algunos quisieran, ni un país de naciones, como predican otros. La España que merecemos es una nación en la que el ejercicio efectivo de los derechos que nos reconoce la Constitución no depende del lugar en el que nacemos, ni de la lengua en la que hablamos, ni del dinero que tenemos. Los derechos solo dependen de la fortaleza de nuestras instituciones. Una nación unida es aquella en la que no existen privilegios medievales concedidos a lo largo de siglos de historia negra de España por el poder central para que dejen a los de Madrid en paz. Una nación unida tiene un modelo territorial eficiente, que impide los despilfarros y las duplicidades, que garantiza la igualdad a los ciudadanos y la buena gestión de los servicios. Esa es la España que merecen los 46 millones de españoles a los que hoy aquí representamos. La segunda buena noticia, señor Rajoy, es que, a diferencia de ustedes, España es una nación progresista. El progreso no es una ideología de mercado, señor Rajoy. El progreso es, esencialmente, la excelencia en la educación que el Estado ofrece a sus ciudadanos. Por eso nuestro partido propugna un gran pacto nacional por la educación, un pacto que garantice la calidad y la sostenibilidad del sistema. Mire, señor Rajoy, esos datos macroeconómicos de los que usted ha hablado, estos que exhibe estos días como si fueran chapas, bueno, medallas de guerra en la pechera de un mariscal ruso, solo nos dicen sesgadamente, pero solo, cómo está el país ahora. Una fotografía tan útil, tan inútil, tan efímera como la que nos enseñó el señor Zapatero, por cierto, cuando nos vendió que estábamos en la Champions League. El nivel de renta, nuestro PIB, nos dice lo que ya somos. El nivel de educación nos dice lo que vamos a ser mañana. Su Gobierno ha reducido un 10% en 3 años la inversión en educación. Los alumnos de Ingeniería, Arquitectura y Ciencia se han reducido en torno al 25% en los últimos 10 años. Ese es el futuro que usted, señor Rajoy, nos ofrece. ¿Cree usted, señor Rajoy, que el país de Lorca, Cervantes, el de Paco de Lucía, el de Giner de los Ríos, el de Ortega y Gasset, puede estar situado entre las posiciones 27 o 31 de un total de 44 países? ¿No tendría que estar colocado entre los 5 primeros? Con usted, España languidece, señor Rajoy. Lo que reflejan los datos de la OCDE es que la educación no da a los españoles la oportunidad de ser creativos y que hace falta la transformación de todo el sistema. Los mercados laborales demandan pensamiento crítico, creatividad, intuición, trabajo en equipo, las 4 virtudes que caracterizan la propuesta que hoy estoy defendiendo en nombre de mi grupo. La España que progresa, por cierto, señor Rajoy, es también una España laica, pero no se equivoque nadie. El laicismo no es una cuestión meramente relacionada con la religión. El laicismo es sustancialmente la separación de poderes. Por eso, un Estado laico garantiza la neutralidad absoluta en materia identitaria, impidiendo que las instituciones presionen a los ciudadanos para que se integren en determinado modelo de identidad. La España progresista es la España que lucha denodadamente contra la corrupción, a pesar de sus gobernantes. Un amigo que estaba viendo el debate esta mañana me ha dicho que cuando usted habla de corrupción, él se dedica al teatro, que cuando usted habla de corrupción va con esto que se dice en el teatro, con el anzuelo puesto, que es una cosa que hacen los actores cuando están leyendo una parte del texto o diciéndolo en la que no creen mucho
Y van con el anzuelo opuesto porque están deseando de llegar rápidamente al siguiente párrafo. Cuando usted ha hablado esta mañana de corrupción, iba con el anzuelo opuesto. Y, por cierto, solo miraba a su bancada. ¿Quieren ustedes acabar realmente con la corrupción? Pues no monten una oficina, hombre. Dejen de nombrar al fiscal general del Estado y de darle instrucciones. Al Consejo General del Poder Judicial o al Tribunal de Cuentas. Como hemos hecho nosotros, por cierto, Unión, Progreso y Democracia, el único partido que ha renunciado a participar en ese juego sucio allá donde nos han ofrecido estar porque teníamos representación. Compruébenlo, señor Rajoy. 3 veces hemos dicho no, como San Pedro. 3 veces no en la Comunidad de Madrid. No al Consejo de Telemadrid. No al Consejo de Canal de Isabel II. No a participar en el Consejo del Control de Cuentas. Hechos, señor Rajoy, no palabras. ¿Alguien de esta Cámara puede decir lo mismo? Pues no. La España progresista es la que garantiza la igualdad real. La igualdad real también entre hombres y mujeres. ¿No le da vergüenza que una española, se lo han preguntado más compañeros, pero me parece oportuno insistir, ¿no le da vergüenza que una española tenga que trabajar 3 meses más al año para ganar lo mismo que un español? Ya está bien, hombre, que estamos en el año 2015. Es una vergüenza, sí, una vergüenza nacional. Quizá para resolverlo España necesite una mirada de mujer. En democracia, señor Rajoy, hay códigos de conducta que nos limitan. Llámelos códigos éticos o deontológicos, pero esos códigos existen. No sé si lo sabe, pero hay millones de españoles que no hacen determinadas cosas no porque sea delito, sino porque les parecen feas, insolidarias, lesivas para sus compatriotas, poco ejemplarizantes. Para ustedes, el único código de conducta a respetar en democracia parece ser el Código Penal. Y no dimiten cuando mienten o cuando filtran datos de la agencia tributaria a los periodistas para perjudicar a sus rivales políticos. ¿Les suena? A propósito de eso, por cierto, el señor Bárcenas, su ex tesorero, su hombre de confianza, ese al que usted nombró, explicó hace unos días, cuando ha salido de la cárcel y se ha ido de vacaciones, que había hecho públicos los mensajes que intercambiaron ustedes porque daba por supuesto que usted iba a dimitir. En cambio, ahí sigue usted, en el banco azul, esperando a ver si escampa, a ver si a los españoles se les olvida que ha pagado usted la sede central de su partido con dinero negro, con la caja B, a ver si se les olvida al conjunto de los españoles que han pagado ustedes las elecciones financiándose con dinero negro. Usted, señor Rajoy, permítame que se lo diga, desprecia la democracia. Como decía, hay códigos de conducta que nos limitan, porque cuando se miente ante el Congreso de los Diputados se debe dimitir aunque no exista una ley que le obligue. Y para constatar, por cierto, que usted ha mentido, no hace falta un nuevo auto de ningún juez. Basta con leer el diario de sesiones. Termina usted su mandato sin que sepamos cuál es su idea de país. Le falta, como en tantas cosas, ambición. Ambición de sensatez, ambición de país, ambición de prosperidad, ambición de innovación, ambición de decencia y de honradez. España se merece un gobierno con ambición, un gobierno que crea en este pueblo y que ayude a crear un proyecto que se dirija no solo al corto plazo, sino a liderar el futuro. Este país, esta España, es lo que podríamos llamar la España 5.0, señor Rajoy. 5% en paro, 5% fracaso escolar, al menos una universidad española entre las 5 mejores del mundo, 5% inversión público-privada en I+D+I, 5% de incremento del Producto Interior Bruto y al mismo tiempo, señor Rajoy, al mismo tiempo, 0% en corrupción, 0% en pobreza, 0% en proyectos que busquen la ruptura de nuestra convivencia. Esa es la España 5.0 que nos merecemos. En un país en el que en los últimos años se ha ponderado más el talante que el talento, en el que la palabra excelencia
ha denotado más a un cargo oficial con chofer que a un investigador o artista de mérito, yo reivindico, en nombre de mi grupo, en nombre de Unión, Progreso y Democracia, y me atrevo a decir que en nombre de millones de españoles, yo reivindico la España de Lorca y de Dalí, la de Albéniz y Falla, la de Sánchez Ferlosio, la de Ana María Matute. Reivindico la España de Mariano Barbacid y de Grande Cobián, la España de Marañón y de Besteiro, sí, dos políticos, un liberal y un socialdemócrata, hombres cabales ambos, españoles sin complejos. Esa es la España que nos merecemos, la España que se merecen todos los españoles, la España que vuelve a tener esperanza y que confía en su futuro. Señor Rajoy, me alegro de estarle haciendo gracia. Termino. Acabo, señor Rajoy. En ningún momento, usted no se habrá dado cuenta, pero en ningún momento le he llamado, a lo largo de mi intervención, en ningún momento le he llamado presidente. No ha sido una casualidad, créame, porque, excepto en términos estrictamente jurídicos, yo a un primer ministro que miente una vez y otra en sede parlamentaria no le considero mi presidente. Buenas noches, señor Rajoy.